Cuando la Conaliteg entregó los primeros libros de texto gratuitos en 1960, la educación obligatoria abarcaba solo los 6 grados de primaria y atendía a una población escolar de menos de 5 millones de alumnos. Hoy, la educación básica obligatoria consta de los niveles de preescolar, primaria y secundaria, con distintas modalidades de escolarización y más de 25 millones de estudiantes inscritos. Para preescolar, primaria y secundaria, se imprimen más de 155 millones de libros. La Conaliteg es la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Ella se encarga de producir y distribuir estos mismos. Pero para hablarnos más acerca del tema, está con nosotros el doctor Arturo Ancona. Muchas gracias por recibirnos, doctor. Muchas gracias, bienvenidos a su casa, a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos de la Secretaría de Educación Pública Federal. ¿Me podría decir cuál es la importancia que se tiene de los libros de texto gratuito? Nosotros somos una empresa pública, un organismo público descentralizado que prácticamente produce y distribuye todos los libros de texto que reciben las niñas y niños del país en educación preescolar, primaria y secundaria, principalmente. Ok, ¿me podría comentar en qué ha cambiado los contenidos con el nuevo modelo educativo? Sí, pues realmente los libros de texto gratuitos han venido evolucionando. Esta comisión fue fundada en 1959. El presidente en ese entonces era Adolfo López Mateos. Le encarga al secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, la creación de la comisión. Y nuestro primer presidente o director general fue Martín Luis Guzmán, el gran escritor mexicano. A partir de la creación de la comisión con Martín Luis Guzmán, ha ido pasando los libros por diferentes épocas de acuerdo a los nuevos modelos pedagógicos. Al igual que evolucionan, pues ya han evolucionado en el mundo los modelos pedagógicos, también los libros pues van siguiendo la misma suerte. Ahora, recientemente la Secretaría de Educación Pública, que es la responsable de hacer los contenidos, cambió los libros. Y han ido entrando paulatinamente estos libros. Ahora en el ciclo escolar que acaba de comenzar, se entregó nuevos libros para preescolar, primero y segundo de primaria y primero de secundaria. Pero ¿cuáles serían los cambios principales que se han hecho en cuanto a contenido? Los cambios principales van desde luego enfocados con la propia currícula. La propia currícula habla de una formación integral, donde ya el niño no solo se desarrolle en sus habilidades mentales, no solo le echemos ganas, digamos, a la geografía, matemáticas, las materias tradicionales, sino también a su propia formación personal, educación física, es decir, una educación integral para que el niño se pueda situar en la realidad y todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, todos estos libros van de acuerdo a una nueva currícula. Realmente son libros que están a la altura de otras currículas en otras partes del mundo. Son libros de alta calidad, donde el gobierno mexicano, la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos hace libros con la misma calidad que pudieran tener las empresas privadas, y para que las niñas y niños de México estén a esa preparados, ¿no? Mejor ¿no? preparados, Claro. que estén, realmente es impresionante el trabajo que se hace aquí. Estamos hablando, y es importante que ustedes lo sepan, de más de 200 millones de libros que se hacen por ciclo. Esta empresa pública los produce, pero además los distribuye, ¿no? Los distribuye estos libros. ¿Y es complicado eso? La distribución, pues desde luego es un tema de logística muy importante. Tenemos 2 grandes almacenes en la República Mexicana. Uno de ellos está cerca de la capital de Querétaro, en el municipio del Marqués, un almacén de grandes dimensiones. Y otro de estos almacenes lo tenemos aquí en el Estado de México. ¿Y por qué tenemos estos almacenes de grandes dimensiones? Porque la producción de 200 millones de libros implica un tiempo, ¿no? Entonces vamos produciendo los libros, los vamos almacenando para que el área de logística de la propia institución pueda programar las entregas
almacenes regionales, tenemos 600 almacenes regionales en toda la República Mexicana, entonces tienen que llegar esos 200 millones de libros a los almacenes regionales para que ahí, en coordinación con las autoridades estatales, este es un trabajo realmente donde se ve una verdadera colaboración entre la federación y los estados y muchas veces también los municipios, ¿no? Porque todos... una cosa que todos los mexicanos queremos es que nuestras niñas y niños tengan sus libros de texto a tiempo. Claro que sí. ¿Me puedes decir qué es lo que está haciendo la comisión para promover lo que es la inclusión dentro del sistema educativo nacional? Oye, pues es un tema que además me apasiona y te agradezco la pregunta. Nosotros, la Conaltec es una de las pocas empresas que tiene la producción de libros de texto en braille. Hacemos los mismos libros de texto gratuitos que se entregan a las niñas y niños de México, también se entregan a las niñas y niños con debilidades visuales. Tenemos una fábrica en Querétaro que hace todos estos libros de texto, y estos libros de texto, en primer lugar, se hacen en braille, con el mismo contenido que los libros de texto en tinta, y también tenemos un formato que ha sido pues también distribuido y se entrega directamente a los niños que tienen debilidades visuales, donde nosotros los llamamos formatos macrotipos. Son libros de mayores dimensiones, el mismo contenido, para que los niños puedan estar junto con sus compañeros y llevar la clase al igual y se sientan incluidos. Al mismo ritmo que todos, ¿no? Al mismo ritmo, desde luego te enviamos a las maestras y maestros de México que tienen en sus clases a niñas y niños en estas condiciones, les enviamos también un manual de cómo se utiliza el libro en braille, y esto facilita a los maestros también a ayudarles a crecer y aprender a todas las niñas que están en estas condiciones, niños y niñas. ¿Qué me puedes decir acerca de también de los libros que también están en lenguas indígenas? Bueno, también como parte del sistema educativo mexicano es fomentar las lenguas autóctonas indígenas, y por lo tanto la Secretaría de Educación Pública elabora libros en diversas lenguas, y nosotros nos toca desde luego la impresión y distribución de estos libros. Son cerca de 32 lenguas distintas que estamos produciendo también para que tengan estos materiales y puedan ir a la par en su propia lengua, y desde luego a todos estos niños y niñas que se les dan los libros en lenguas indígenas también se les dan los libros en español. Es para que puedan a la par seguir conservando sus raíces, sus culturas, sus lenguas, que tanto nos enorgullece a los mexicanos. Pero por otro lado también, como parte del sistema de inclusión, también los libros de texto en español, ¿no? Wow, eso es muy interesante. ¿Eso apenas se acaba de implementar? No, eso ya lleva ¿Tiene tiempo. tiempo? Es un programa, es uno de los programas ya regulares de la Secretaría. Hay una dirección general precisamente que se encarga de esta parte que es los libros de texto en lenguas indígenas, y nosotros ya tenemos tiempo colaborando con esta área. Te decía hace un momento, realmente la Conalitec recibe los contenidos por parte de la Secretaría de Educación Pública, en específico la Subsecretaría de Educación Básica, y nosotros somos esta empresa de producción de grandes cantidades de libros, donde tenemos pues que tener el cuidado suficiente para que los libros tengan la calidad y lleguen a tiempo a los niños en todos los formatos, en los formatos tradicionales, que es en español, en lenguas indígenas. Y en el tema de braille es muy interesante porque estos libros se los hacemos llegar directamente a las escuelas, a los niños que tengan estas necesidades. Es decir, le llega el libro o los libros a su escuela personalizados con el nombre del niño que los necesita. Qué interesante. Bueno, ¿me podría decir cuál es el compromiso que tiene la Comisión con los niños de México? Oye, pues qué interesante, y son muchos los compromisos. El primer compromiso es la producción de los libros suficientes para todas las niñas y niños de México. Estamos hablando de una matrícula de alrededor de 27 millones de alumnos que requieren nuestros libros, y para eso es producir
en una primera etapa, preescolar, primaria y secundaria, los 170 millones de libros, más los 30, 35, 40 millones de libros adicionales. Y sería el compromiso principal que los tengan a tiempo. Nosotros año tras año terminamos nuestra producción y distribución de libros para el 20 de julio, previendo que las clases van a empezar la tercera semana de agosto, para darles a estas 600 bodegas que tenemos en toda la República la posibilidad ya de hacer esta microdistribución, que es una distribución muy compleja también. Es el último kilómetro de la bodega a la escuela, y en eso colaboramos directamente con las autoridades educativas estatales. El compromiso es ese, pero bueno, hay muchísimos más compromisos. Nuestro compromiso es que le lleguen libros de calidad, que esos libros los puedan gozar los niños, y que además, como se los damos en propiedad, que formen parte de sus bibliotecas, de su propio acervo, de las familias de México, y que los conserven. Como seguramente tú tendrás algunos en tu casa, yo tengo los míos también, y los conservo y son parte de mi propia biblioteca, porque realmente me siento muy orgulloso y me he sentido muy orgulloso de poder estar al frente de esta institución tan noble, de verdad. Claro que sí. ¿Me podría dar cuál es su balance de esta comisión durante este sexenio? Bueno, en este sexenio se han impreso más de 1.200 millones de libros en la comisión. En este sexenio se han entregado los libros de texto gratuitos a tiempo. Todas las niñas y niños de México han podido tener los libros. Por otro lado, se volvió a tomar como portada de los libros de texto la patria. La patria es, todos los que me están escuchando, seguramente cuando hablo de la patria, esta obra que pintó el autor Jorge González Camarena, donde tenemos a la mujer tlaxcalteca con la bandera, todos seguramente ya la están imaginando. Y en esta administración se tomó nuevamente poner a la patria como portada de los libros de texto gratuitos, y realmente ha generado, sobre todo en generaciones anteriores, pues te platicaba hace un momento que estas obras las tenemos, son obras originales, que es parte del patrimonio de la CONETEC, y cuando las exhibimos, llega la gente y la ve, por ejemplo, La Patria, desde luego es un viaje a su infancia, al pasado, ¿no? Sí, claro. al vivir otra vez lo que fue nuestra infancia de libros de texto gratuitos. Ahora bien, también otra parte es precisamente la evolución con los nuevos libros que hablábamos hace un momento. Estamos evolucionando hacia nuevos contenidos que van más acorde con la realidad actual. O sea, realmente lo que se busca es que las niñas y niños de México pues se sitúen en esta nueva realidad actual que tenemos, que es un mundo pues, global, un mundo cercano, y eso es lo que pretende la Secretaría de Educación Pública. Nuestra misión es recibir las instrucciones de la Secretaría de Educación Pública, una vez que las recibimos, producir esa gran cantidad de libros. Sí, porque incluso hace rato hablaba acerca del tema del bullying, ¿no? Que está incluido, ¿no? Sí, tenemos libros también. La Secretaría de Educación Pública ha incluido programas de convivencia escolar. Son libros también de alta calidad que se distribuyen a nivel nacional, y a nosotros pues siempre nos toca una parte muy bonita de lo que es todo este sistema educativo, es que una vez que se genera el libro, a nosotros nos toca ya materializarlo, nos llegue en digital, materializarlo y distribuirlo, que le llegue a las niñas y niños de México. Este es un programa también muy interesante que ha seguido la Secretaría de Educación Pública. Ok, ¿cuáles son los principales proyectos que tiene a futuro esta comisión? Muy bien, pues por un lado quiero que todos los que nos están escuchando sepan que todos nuestros libros de texto, nuestro catálogo es de alrededor de 1.200 libros por año. Todos nuestros libros de texto están en nuestras plataformas digitales. Es decir, cualquier mexicano o cualquier persona en el mundo, porque lo hemos estado midiendo, sabemos que no solo nos visitan en estas plataformas digitales de México, sino también de otras partes del mundo, puede revisar nuestros libros de texto. En su gran mayoría,
los que son propiedad del gobierno mexicano, los derechos de autor, también los pueden imprimir, son de impresión libre, pueden imprimir los libros de texto. Algunos libros, como ahora más adelante te platicaré que son los libros de secundaria, en donde nos ayuda la industria editorial, los pueden revisar, pero no se pueden imprimir, pues son derechos de autor de las industrias editoriales. Pero en realidad ya tenemos todos estos libros en nuestra plataforma digital, por un lado. Pero por otro lado también tenemos un catálogo histórico y también los invito a que entren a la página de la Conalitec, que es conalitec.gov.mx. Seguramente está en pantalla la liga, pero los invito a que entren en nuestro catálogo histórico para que puedan revisar los libros de texto que utilizaron también nuestros papás, ¿no? Nuestros papás, nosotros, todo el tema. Están ahí los libros de texto desde 1960 que se fundó la comisión hasta los libros recientes. Los que ya están pasando, porque ciclo tras ciclo pues son nuevos libros. Libros, wow, Sí. es muy interesante eso. ¿Algo más que usted guste agregar? ¿Algo que usted quiera que el público se entere? Pues hay un tema también muy interesante, ahora te hablaba del tema de los libros de texto de secundaria. La Conalitec pone a disposición de todas las maestras y maestros del país durante una etapa, cada febrero de cada año, pone a disposición de todos los maestros en sus plataformas digitales los libros de texto para que los maestros los revisen, pero además los escojan. O sea, es decir, el maestro de secundaria tiene una posibilidad de libros de cada materia, un catálogo. No pasa en primaria, en preescolar, en primaria nosotros les entregamos los libros y esos son los. En secundaria tiene un catálogo de libros y por decir algo puede haber para primero y secundaria 5 libros de matemáticas de diferentes editoriales, son editoriales muy serias, editoriales que están autorizadas por la Secretaría de Educación Pública, y los maestros de ese catálogo de matemáticas, de español, de geografía, escogen el libro a su método de enseñanza. Esto ha sido un programa muy interesante en la comisión, que ha funcionado porque año tras año tenemos esta selección masiva, son cerca de 35 millones de libros que escogen a nivel nacional las maestras y maestros de México de secundaria y escogen los libros que más les conviene y después nosotros hacemos esta compra masiva de libros y los mandamos de la misma forma para que le llegue a la maestra y maestro el libro que escoge. Y por ejemplo, esa selección se hace con tiempo de anticipación. Por ejemplo, este año dice el maestro, hoy quiero este libro que yo voy a utilizar para enseñar. ¿Les avisan previamente a ustedes para que se realice la impresión o cómo es el proceso? Sí, es un proceso complejo. Todo esto lleva obviamente muchas complejidades de producción, ¿no? Nosotros por casi todos los febreros de cada año subimos a nuestras plataformas digitales los libros vigentes de secundaria para el siguiente ciclo escolar. Es decir, el próximo año 2019, en febrero del 2019, se pondrán a disposición de las maestras, maestros, los libros de texto. Una vez que tenemos su selección, que ya vieron cuál es el libro que les gusta o los libros que les gusta, ya nosotros hacemos la compra a las editoriales del material y los mandamos a imprimir. O sea, se imprimen en una edición especial para la comisión, donde cumpla ese libro con nuestros estándares de calidad, pero sobre todo con nuestros precios. Independientemente que los libros sean gratuitos y obviamente el propio nombre de la comisión así lo indica, pero es importante que los padres de familia, los maestros, de la sociedad en general sepa que los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública son gratuitos y seguirán siendo gratuitos. Y obviamente estos libros que compramos son gratuitos para los papás, pero para nosotros queremos buscar las mejores condiciones para el gobierno federal, que sean libros que si bien tengan calidad, estén en condiciones económicas aceptables para la comisión, porque tenemos un presupuesto y tenemos que ajustarnos a él. Hace rato me comentaba acerca del precio de los libros que tenían para cada alumno. ¿Cuánto es? Sí, realmente hacemos el material educativo, los libros de texto que mandamos son en condiciones muy favorables para el gobierno de México. Estamos hablando que un paquete escolar para los niños puede costar alrededor de 100 pesos por niño. Estamos hablando que a cada niño se le dan cerca de 7, 8 libros.
Y estamos manteniendo precios, estamos trabajando en que esta institución continúe las políticas que la han caracterizado durante la vida, es hacer libros de calidad, no podemos menospreciar la calidad, pero sí tenemos que buscar siempre las mejores condiciones de precio, ya que son muchos libros que se hacen y sabemos pues, que es un esfuerzo que hace el gobierno federal para que las niñas y niños de México tengan sus libros de texto. Okay. Muchísimas gracias, le agradecemos muchísimo su tiempo y bueno, estuvimos con el director general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, Arturo Ancona. Muchas gracias. El agradecido soy yo, muchísimas gracias por esta entrevista, muchísimas gracias a Edicom por la oportunidad que me da de dirigirme a su audiencia. Gracias.